Buenas tardes, mi nombre es Ekal Peyot. Yo represento a la AFEMA Región 2 aquí en Puerto Rico. Quiero agradecerle a ENAPROC y a SENAPRED por la invitación para estar con ustedes en esta tarde. En el día de hoy, lo que nosotros queremos es traerle un concepto diferente para que vean cómo otros estados, otros países miden los desastres, cómo es el impacto, y dos conceptos bien interesantes que nosotros utilizamos día a día, que uno de ellos se creó luego del impacto del huracán María en Puerto Rico. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre ejemplos de impactos económicos, lo que es preparación y mitigación, líneas vitales comunitarias, que este es el concepto que se crea en el 2017, después del paso de huracán María, y cómo nosotros evaluamos los daños de los desastres que impactan a nuestras jurisdicciones. Bueno, esta estadística es un poquito viejita, por decirlo así, es del 2021, pero solamente se las quería presentar para que vean que los daños que sufrió Estados Unidos durante ese año sobrepasaron los 10 billones de dólares. Estados Unidos no solamente eh, trabaja con los 50 estados, sino también tiene territorio como lo que es Guam, American Samoa y las Vírgenes, Puerto Rico. Entonces, pues el área es bastante extensa y por ende tienen durante todo el año se impacta de diferentes maneras por huracanes, inundaciones, terremotos, fuegos forestales, cualquier acto terrorista también, eso nosotros lo trabajamos. Solamente quería presentarles eso antes de entrar de lleno al ejemplo que les traigo, que es el de Puerto Rico. So, dato curioso, cuando hablamos de impacto económico, como podemos ver en la gráfica, en el 2016 fue bastante estable. No hubo mucho cambio, siempre hay una disminución, porque la economía fluye dependiendo de la época del año. Pero cuando sucede el huracán María, notamos que hubo un declive grande de un 12% en la economía de la isla. Entonces uno se pregunta, wow, eso es mucho. O sea, un 12% es una cantidad significativa cuando lo miden en millones de dólares. ¿Qué pasa? Eso se debió a varios factores que afectaron a la isla. Uno de ellos fue cuando pasa el huracán María, la infraestructura de Puerto Rico era débil antes que llegara. Infraestructura como servicios de energía, de agua. Entonces hubo áreas de Puerto Rico que la luz, la energía no le llegó hasta un año después del evento. Por esa razón, el puertorriqueño se vio forzado a dejar la isla, dejar su trabajo, dejar sus pertenencias e irse a otro lugar de los estados, Nueva York, Orlando, California, para poder rehacer su vida. Así de drástico fue ese huracán para nosotros. Por eso es que ustedes ven que en la gráfica hay un declive bien significativo. ¿Qué sucede? En ese año, durante ese año después de María, nosotros tuvimos, la producción agrícola de nosotros se vio afectada 227 millones de dólares. Esto es significativo porque esta es la producción. Adicional a eso, la infraestructura agrícola se vio afectada por 1.8 millones de dólares. El turismo, que es algo que para nosotros es vital en la isla porque es nuestra fuente de ingreso, se vio afectado por 547 millones de dólares porque no teníamos hoteles. Hubo hoteles en Puerto Rico que no abrieron operaciones luego de, pasaron como meses, incluso años, y muchos dejaron de operar, se fueron para otros lugares porque no era costo efectivo arreglar la infraestructura para volver a comenzar sus operaciones. ¿Qué pasa? Como todo desastre, uno ve agricultura se afecta, pues las exportaciones se afectan, pero a la misma vez importaciones aumentan porque estamos comprando productos de otros países para poder arreglar el nuestro. Esto fue lo que sucedió en el área de negocios. Yo le puedo decir por experiencia propia, pues yo estuve aquí cuando pasó el huracán, en la cual muchos negocios pequeños
digamos, tiendas por departamento pequeñas, restaurantes, cafeterías, incluso escuelas, privadas, tuvieron que cerrar porque no tenían el volumen de ventas para, para ayudar en sus operaciones, para que pudieran continuar operando. So, durante el 2017 y el 2018, Puerto Rico pasó por una transformación significativa. Y de ese evento, yo les puedo decir que nosotros, los que nos quedamos, eh, tuvimos que trabajar duro y fuerte para poder reconstruir a Puerto Rico de nuevo y todavía, ya han pasado 7 años del evento, todavía estamos trabajando con el mismo. O sea, que estos daños que causan los desastres no es a 1 o 2 meses, son a largo plazo. El empleo se vio afectado también, porque obviamente tuvimos un éxodo de personas de un 4, yo diría un 4%, un poquito más, que se fue de la isla. Los trabajos se perdieron, no teníamos mano de obra suficiente para empezar la reconstrucción, tuvimos que esperar que las personas regresaran porque muchas personas volvieron luego de 1 o 2 años para empezar a trabajar con la reconstrucción de la isla. Esto para mí personalmente fue algo bien, bien chocante porque, ¿sabes? Lo viví, estuve aquí, yo vi cómo mi familia pasó, yo tengo familia en los estados que me decían, mira, porque tú no te mudas para acá y continúas acá, tú sabes, y pues muchos de nosotros pues somos resilientes y quisimos pues luchar por arreglar a Puerto Rico, pero para nosotros ese impacto se vio a nivel de gobierno, a nivel local, profesional, muchas, o sea, perdimos tanto que ahora, después de tanto tiempo, lo estamos recuperando de nuevo. So, nosotros dentro de FEMA miramos el impacto económico en varias categorías. Esa es la realidad. Pero los que les voy a presentar ahora, son las características que yo diría que son las más importantes. Porque como todos sabemos, cuando la infraestructura se daña, uno no puede reparar un puente en un año. Se tarda más, en meses se tarda más. ¿Sabes? Y todos estos puntos de disrupción de actividades económicas sucedió. O sea, se perdieron muchos empleos, se perdieron muchas empresas. El impacto en la agricultura, como ustedes vieron, fueron de 227 millones de dólares. Eso es significativo. Y lo más alarmante de eso es que cuando tú vuelves a empezar a trabajar en el área agrícola, el tiempo que se tarda en llegar a donde tú estuviste antes del impacto de la tormenta es mucho, se tarda años. ¿Ok? También yo escuché que ustedes hablaron de costos de seguros, aquí las primas subieron, obviamente es un negocio, no les voy a mentir. So, también eso trajo ese impacto que ahora un seguro que te salía, por decir, en $1,000, ahora pues te cuesta $2,000. El gasto del gobierno aumenta significativamente. O sea, el gobierno se tiene que ajustar para poder sobrellevar sus gastos que tiene, y de la manera que lo hacen es aumentan los impuestos. Los servicios salen más caros. So, ves que todo esto es como un efecto cascada. Después tuvimos declive del turismo, como les había mencionado antes. Las personas no querían venir a Puerto Rico porque Puerto Rico prácticamente no tenía nada que ofrecer en un momento dado. No tenía hoteles, no habían paradores, no había ninguna atracción turística abierta, estaba todo cerrado en proceso de reconstrucción. Ahora yo les puedo decir que luego de 5 o 6 años ese turismo empieza a aumentar porque ya estamos volviendo a lo que yo diría la normalidad. Adicional a eso, tenemos que verlo como que es un impacto a largo plazo. No es un impacto que se arregle en meses, es algo que lleva años. Yo les puedo decir que Huracán Katrina, en ejemplo, cuando entró por el área de Mississippi, Golfo de México, ese evento como tal, ese desastre, se tardó 15 años en que la comunidad se viera bastante estable como estuvo antes que llegara
ese huracán a esa área. O sea, eso tenemos que cuando vemos impacto, no solamente ahora, sino qué consecuencias a largo plazo el mismo me va a traer. Y como todos sabemos, lo que siempre se ve afectado es la economía, porque se cierran empresas, comercios, y entonces ahí es que se ve todo afectado, como dice en la vulnerabilidad de la economía. Tú sabes, la inversión no es la misma. Yo siendo inversionista, no voy a invertir en un lugar que está destrozado. Para eso tenemos que, todas estas cosas se tienen que evaluar para tratar de agilizar el proceso a que vuelva a una normalidad como estuvo antes de la tormenta. Y por último, desigualdad social y económica. Esto para mí es lo más complicado porque cuando tú piensas en desigualdad social, tú piensas en clase, en la clase de personas, clase pobre, media, personas ricas. Y la realidad es que a veces se toman decisiones que se vea afectado ese tipo de persona pobre o que vive en áreas que no son turísticas, por decirlo así, que son áreas en las montañas, familias de bajos recursos, porque no es lo mismo tú arreglar tu área metropolitana, que ahí ustedes saben que su ingreso va a ser mayor que arreglar una carretera o una estructura en un pueblito pequeño. So, todos estos son los factores que impactan los desastres. Ahora quiero hablarle un poquito de lo que es preparación y mitigación. Y le voy a incluir también lo que es respuesta y recuperación. Ok, en esta gráfica, las montañas representan mitigación, respuesta y recuperación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros sabemos que la tormenta viene como un huracán, podemos empezar la parte de la respuesta. Obviamente, si es un terremoto, eso sucede al azar y en ese momento es que nosotros empezamos a responder. ¿Ok? ¿Qué sucede? Todas estas tres fases se conectan en un momento dado. Yo les puedo decir que la respuesta del huracán María en Puerto Rico duró un año. Hubo un año que nosotros pues nos estábamos encargando de repartir agua a las personas que lo perdieron todo, comida, estábamos tratando, o sea, trabajando para restituir el servicio energético en Puerto Rico. Todo esto coge tiempo, solo tardamos un año en esa fase para luego entrar a la fase de recuperación. Ya en esta fase, lo que me quiere decir es, todo está estable, la comunidad está volviendo a ser comunidad, los servicios gubernamentales están funcionando, no a lo mejor a su capacidad total, pero van en camino a. Y dentro de esa fase de recuperación, ya yo estoy incluyendo la fase de mitigación. Mitigación es una fase que no tiene que pasar un evento para tú trabajarlo. Mitigación nosotros lo dividimos en dos áreas. Una es cuando pasa un incidente, que hay fondos federales disponibles para ayudar al gobierno, o la otra parte es antes de. ¿Sabe? El gobierno me puede dar a mí propuestas de proyectos que ellos quieren hacer para mejorar. Recuérdense, la mitigación a largo plazo bien hecha disminuye la cantidad de dinero que vas a necesitar para volver a reconstruir lo que ya se había dañado en un pasado. Por eso nosotros cuando hablamos de mitigación le damos mucho hincapié porque es algo que funciona. ¿Sabe? Todo proyecto de reconstrucción que se está haciendo en Puerto Rico tiene una porción de mitigación, porque nosotros queremos ser resilientes, nosotros queremos cuando venga el próximo huracán, que sabemos que va a pasar, estar mejor preparados. Dentro de estas tres fases, yo incluiría la fase de preparación, porque es bien importante. La preparación no solamente, como dice la palabra, es prepararte para un evento, sino nosotros dentro de FEMA ayudamos a los gobiernos locales dándoles clase, adiestramiento como este,
para que ellos creen esa percepción, por decirlo así, de cómo manejar desastres. ¿Ok? Nosotros también evaluamos amenazas y peligros, y de esa evaluación es que salen posibles proyectos de mitigación, los cuales me van a ayudar a mí en un futuro. ¿Ok? Adicional a eso, nosotros planificamos operaciones de continuidad. Esto lo que significa es que yo le digo a un gobierno local, un gobierno estatal, inclusive a un gobierno federal, cómo podría, si sus operaciones se ven afectadas, cómo ellos pueden continuar, qué mecanismos necesitan. Me explico. Supongamos que mi oficina, en mi caso, sea en el área norte de Puerto Rico. Si esa oficina se ve afectada, yo tengo un plan que me dice que yo tengo otra oficina en el lado sur, por ejemplo, que yo puedo continuar mis operaciones ahí. Todo ese tipo de planificación, nosotros lo hacemos antes de, y eso cae dentro de la fase de preparación. Por eso para mí, preparación es bien importante. Primero, porque la preparación no es en el trabajo, no es en la oficina. La preparación empieza en la casa, con tu familia. Ese es tu plan personal. Tú primero, en mi caso, yo me aseguro que mi familia esté bien antes de ir a trabajar. Porque una vez yo llegue a la oficina, mi familia no me va a ver por meses. Porque mi tipo de trabajo requiere ese compromiso de largas horas y muchos días, por decirlo así. Ok, ok, vamos a hablar ahora un poquito más de mitigación. So, mitigación proporciona fondos cada año para la planificación de riesgos desde el estado, del municipio. Esto ayuda también a territorios, ayuda a tribus, no solamente es el gobierno estatal. Y el fin es reducir el daño de la infraestructura del lugar. Eso es lo que hace la mitigación. Por eso es que es bien importante que cuando uno lo esté trabajando, estos proyectos que por decirlo así, se aprueban, tienen que ser proyectos que impacten a la comunidad en general, que no sea solamente específico para una área. Me explico. En el caso de nosotros queremos arreglar el sistema eléctrico de Puerto Rico para que esté en unas condiciones óptimas cuando pase la próxima tormenta, pues que el daño sea el mínimo y la recuperación sea más rápida. Por eso es que la mitigación es bien importante. Esta laminilla es un concepto en el cual se implementa hace 2 añitos por ahí, en el cual me dice cómo yo voy a mirar los eventos, los desastres. Esta guía, se la voy a enseñar en la próxima laminilla. Prácticamente lo que resume, lo que divide es lo que una comunidad necesita para ser comunidad. Servicios eléctricos, servicios de agua potable, servicios de salud, servicios de gobierno. Todos estos componentes se dividieron y se creó esta grafiquita que se ven aquí, estos circulitos, y lo divide de tal manera que me ayuda a mí como manejador de emergencia evaluar el daño en infraestructura. Eso me explico para que lo entiendan más fácil. Cuando estamos hablando de seguridad, esto es seguridad pública, esto es policía, esto es bomberos, esto es law enforcement, como le llamamos aquí en Puerto Rico. ¿Ok? ¿Qué sucede? Es bien simple. Nosotros usamos una escala de colores, rojo, amarillo y verde. Rojo me deja saber a mí que no funciona. Amarillo quiere decir que no funciona, pero tenemos una solución para arreglarla, y cuando está arreglado, la ponemos en verde. De esa manera, visualmente, yo puedo evaluar
en qué condiciones se encuentra cada una de ellas. So, el segundo círculo me habla de refugios, de distribución de comida, distribución de agua potable. Este me habla de los hospitales, lo que se llama Health and Medical. Water Systems me habla de servicios de aguas negras, aguas potables, que está funcionando. Energy and Power Fuel prácticamente es de gasolina, diésel y energía eléctrica. Comunicaciones, transportación y materiales peligrosos. So, ¿qué quiere decir eso? Pasa un evento en Puerto Rico o en cualquier estado de los Estados Unidos y nosotros evaluamos estas 8 categorías. Ahí decidimos, obviamente haciendo evaluaciones de cuáles están dañadas y cuál es el impacto de las mismas, para entonces crear un plan de cómo nosotros vamos a trabajar la restauración de estos servicios. Esto prácticamente es un mapita, un mapa que me dice a mí cómo yo voy a coger ese concepto y lo voy a aplicar. So, antes del incidente, que es lo que dice pre-incident, que está en azul al lado izquierdo, me dice que todo está funcionando de lo más bien, que no tengo que preocuparme por nada. ¿Okay? Sucede el incidente, entonces ahí nosotros hacemos evaluaciones de cómo mi línea, disculpen, de cómo mi lifelines o líneas de vida están, si están rojas, están amarillas o están verdes. Esto ya es dentro de la fase de respuesta. ¿Ok? Ahí entonces nosotros evaluamos, estas están en amarillo, estas están en verde, estas están en rojas, para entonces crear cuál va a ser mi plan a largo plazo de la recuperación. Mi meta al final del día es que todo esté estable, que todo esté en verde. Ok. Aquí podemos ver una lista de cuáles son. Discúlpame, estoy quedando un poquito ronco. Esta lista me dice cuáles son las categorías o cuáles son los sectores que tengo que contemplar cuando estoy utilizando estas líneas de esfuerzo, estas líneas de vida. El plan me dice a mí, yo evalúo mis líneas de comunidad. Una vez yo las evalúo, utilizo esta gráfica para crear mis líneas de esfuerzo. ¿Okay? De la forma que lo hacemos es de la siguiente. Nosotros tenemos aquí cuál va a ser mi línea que yo voy a trabajar. Nosotros evaluamos qué yo tengo que hacer para crear o volver esa línea, ese community lifeline como tal, esto que está aquí, este lifeline, a verde. Okay. So, en este caso estamos hablando de comida, agua y refugio. Ok, so nosotros evaluamos qué necesitamos hacer. Las líneas de esfuerzo son las siguientes. Tenemos que evaluar cómo está la distribución de agua, de comida, cómo están los refugios, cuál es el plan de que las personas regresen a sus hogares, importante. Y adicional a eso, cómo está la vivienda, porque si no hay casas, la gente no tiene dónde vivir. Nosotros evaluamos todas estas 4 líneas de esfuerzo y si las trabajamos en conjunto, el plan me dice que eventualmente voy a llegar a mi objetivo. Y mi objetivo en este caso es que la línea de vida, que es el círculo verde a la derecha, esté verde. Ese es el concepto. So, cuando uno viene a pensar de cómo FEMA, en este caso, evalúa el daño de un desastre para trabajarlo, porque cuando hablamos de daño de dinero, cuando hablamos de impacto económico, es una
gráfica aparte que se la voy a presentar ya mismo. Esto a mí me ayuda a crear mi plan de trabajo. O sea, en dónde yo me tengo que enfocar para que todo continúe o regrese como estaba antes del evento. Ese es el concepto, ese es el propósito de este concepto. Yo personalmente lo encuentro que es algo fácil de entender porque utilizamos colores para identificar el nivel de daños que hay en esa categoría. Creamos un plan utilizando líneas de esfuerzo que me dicen qué tengo que hacer prácticamente para volver a esa línea de vida a color verde. Okay. Ahora, estas líneas de esfuerzo son bien importantes porque nosotros las creamos basados en objetivos. Cuando yo digo objetivos es que si yo cumplo A y cumplo B, cumplo objetivo C, se supone que mi línea comunitaria esté en verde. De esa es la manera que nosotros creamos nuestros planes de trabajo. Algo sencillo. Cuando ustedes se ponen a pensar en cómo nosotros trabajamos antes de que se creara este concepto, no era muy diferente, pero tenía sus deficiencias. Era como que muy general, muy genérico, no era específico. Teníamos unas metas trazadas, pero a veces no estaban muy claras. Hubo mucha improvisación en algunos casos. Estos son desastres de los 1980, 90, pues que mientras va pasando el tiempo, hemos mejorado el concepto de cómo nosotros trabajamos a nivel federal y estatal. So, con este concepto en particular, es algo gráfico, fácil de entender, y nos ayuda a nosotros a evaluar cuánto tiempo nos vamos a tardar en volver a como estaba la comunidad antes. Esto es otra parte de esta herramienta. Tú puedes identificar, basado en los objetivos que tú quieres completar, cuánto tiempo te vas a tardar. Entonces ahí tú creas tu plan estratégico a largo plazo. Entonces yo le puedo decir que el gobierno de Puerto Rico, cuando pasa a suceder el huracán María, ellos hicieron un plan estratégico. Tiene como 600 páginas de las cosas que ellos quieren hacer. Pero lo interesante de ese plan es que coge o se tarda 30 años en finalizarse. Pero ellos están claros de lo que quieren hacer. Ahora, vamos a entrar un poquito sobre lo que es las asistencias que FEMA da, bien genérico, porque solamente se dividen en dos partes. Se divide en asistencia individual o a las familias. Cuando nosotros evaluamos los desastres, el daño que pasó por la tormenta, lo hacemos de la misma manera. Nosotros miramos el lado de las familias, individuos, vivienda privada y también la parte gubernamental. Todo lo que tenga que ver con agencias del gobierno. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos nuestros estudios, nuestras inspecciones, pues nos enfocamos en cuántas casas fueron destruidas, cuántas casas tienen daños menores, cuántas casas tienen daños mayores. Y de esa manera tenemos una mejor idea de cómo fue afectado la comunidad por el tipo de evento. También tomamos en consideración las muertes, las fatalidades. Yo les puedo decir que en María eso fue un poquito difícil evaluarlo, porque al principio solamente se evaluaron las fatalidades que fueron directas a consecuencias del huracán, que en ese entonces me recuerdo que fueron alrededor de 1000. Pero ¿qué pasa? Al huracán dañar la infraestructura de energía, muchas personas que necesitaban equipos eléctricos para sobrevivir, entiéndase ventiladores y otros equipos, también fallecieron. Esas fatalidades se toman en consideración porque aunque no fueron directas del impacto del huracán, fue daño colateral por el mismo. Entonces, cuando uno está haciendo estas evaluaciones, eso es un dato bien importante porque ahí tú puedes identificar cuánta asistencia se va a necesitar en esa categoría, porque también nosotros trabajamos con las fatalidades.
sea, ayudamos a las personas que fueron víctimas, a los familiares, con becas y esas cositas para ayudar a esos daños. Okay. Adicional, una vez evaluamos el daño individual, pues trabajamos también con la asistencia pública. Ahora, entiéndase que estos assessments, estas inspecciones, no las hace el gobierno federal solo. Esto es conjunto con el gobierno estatal de la jurisdicción que fue afectada. Pero cuando hablamos de la asistencia pública, es un poco diferente porque aquí estamos hablando de carreteras, de puentes, de infraestructura, de servicios públicos y los dividimos en tres partes. La parte roja son los trabajos de emergencia. Estos trabajos de emergencia lo que quiere decir es que yo tengo que hacerlo rápido para restablecer algo en particular. ¿Ok? So, una vez uno hace las evaluaciones, puede tener una declaración presidencial, así que nosotros la conocemos, para que ayude a la jurisdicción en trabajos de emergencia. Luego de eso vienen lo que son los trabajos permanentes. Esto es la reconstrucción de un puente, la reconstrucción de un edificio, carretera, parque, servicios públicos. Esto es un trabajo que conlleva más tiempo. ¿Ok? Como dije anteriormente, uno no puede crear reconstruir un puente en una semana, eso es imposible. So, estos trabajos, tengo alguien que levantó la mano, ¿tiene alguna pregunta? Hola Edgar, sí, hay algunas preguntas, si quieres las podemos tomar al final. Ok, pues, está bien, pues continúo y recogemos al final. So, los trabajos permanentes pues llevan más tiempo y es una manera también que se utiliza para evaluar los daños del mismo. Ahora, lo importante es que, como en México, hay seguros a la propiedad y nosotros tomamos en consideración todos estos factores. Nosotros no queremos que siempre sea el gobierno que arregla todo. Son nosotros, como alguien mencionó en esta mañana de hoy, que todos los daños comienzan desde lo local. Nosotros trabajamos de la misma manera. Nosotros empezamos el municipio. Si el municipio no tiene la capacidad, entonces ellos recurren al Estado. Si el Estado no tiene la capacidad, entonces recurre al gobierno federal. Eso funciona de la misma manera. Cuando todas estas infraestructuras se dañan, la primera pregunta es, ¿están aseguradas? Si la contestación es sí, perfecto. Pues vamos a ver cuánto dinero es la porción del seguro y lo que falte, si cualifica, pues entonces el gobierno federal te da becas para el mismo, para esos daños, para que los puedas arreglar. Así es que funciona. La última categoría que tenemos aquí son los gastos administrativos. Nosotros también ayudamos al gobierno con sus gastos administrativos. Entiéndase, esto es tiempo extra que la gente tenga que trabajar, equipo que tenga que comprar para poder efectuar sus trabajos. También tomamos en consideración eso. So, cuando nosotros evaluamos el daño, lo dividimos en secciones individuales y gubernamentales. Un estado puede recibir ayuda solamente por una categoría o las dos. También eso se ha visto, también se trabaja de esa manera. Pero lo interesante de esto es que escuchando las presentaciones de los panelistas en el día de hoy, ustedes tienen un sistema bien parecido al de nosotros. ¿Ok? Ustedes funcionan con seguros, ustedes tienen fondos de emergencia, ustedes tienen fondos para ayudar a la recuperación, a la reconstrucción de infraestructura dañada, tienen mecanismos que el gobierno les provee, que eso es bueno. O sea, nosotros pues funcionamos bien parecido a ustedes. Ahora, cuando nosotros entramos dentro de los daños de asistencia pública, que se entiéndase que todos los daños del gobierno como tal, nosotros hacemos una serie de preguntas. Como le había mencionado, nosotros necesitamos información de los seguros que tengan, cuáles daños sufrieron las instalaciones, toda documentación que tengan sobre la misma, porque toda esta información se recopila, se analiza y se hace una determinación si llegan
o los daños sobrepasan la capacidad del Estado, entonces nosotros darle o proveerles ayuda. Así es que funciona. So, en muchos casos, cuando es unas inundaciones pequeñas, pues los estados tienen la capacidad pues, de arreglar los daños, ¿sabes? No recurren al gobierno federal. Lo mismo pasa con asistencia a las familias. No hay las suficientes casas dañadas para que amerite ayuda federal. So, estos daños se quedan a nivel estatal por seguro, por varias razones, porque no todos los desastres que ocurren en la nación americana cualifican. Hay algunos estados que tienen que sufrir X cantidad de daños para que cualifiquen. Puerto Rico funciona de la misma manera. ¿Sabes? Un ejemplo. Si la última vez que hubo una inundación en Puerto Rico hubo 10 pulgadas de agua de esa tormenta y hubo una declaración, para la próxima tiene que llover más. Eso es un ejemplo de cómo nosotros lo medimos. So, siempre tomamos información histórica de lo que ha sucedido y evaluamos los daños que se arreglaron anteriormente versus lo que sucedió ahora y ahí creamos pues el análisis de impacto del desastre y hacemos recomendaciones al presidente de los Estados Unidos para que le dé ayuda a los estados. Sí, con mucho gusto. Gracias por el tiempo. Esto fue una experiencia para mí bien interesante porque es la primera vez que lo hago, que hablo con otro país que no es Estados Unidos. He aprendido mucho. Ustedes tienen un sistema bien robusto. Me orgullece saber que somos bien parecidos a pesar de que estamos tan lejos. Por decirlo así, bueno, en mi caso, pues estuviese allá, pues estamos al ladito. Pero lo más importante de gestión de emergencia es que hay que prepararse, no solamente para lo que normalmente pasa, huracanes, terremotos. Tienen que mirar más allá. Ahora con el cambio climatológico, ustedes han visto que las tormentas son más frecuentes, hay más fuegos, hay más sequías, hay más inundaciones. So, tenemos que tomar todo esto en consideración. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros planificamos para el futuro. O sea, yo les exhorto que ustedes empiecen a mirar las cosas un poquito diferentes para que se preparen de esa manera. Porque yo les garantizo que basado en historia, cada año es más tormentas, cada año es más daños y la cifra de dinero que se aporta para estos incidentes es mayor. So, prepárense, cuiden a sus familias, eso es lo más importante y muchas gracias por la oportunidad.